Funciones de un administrador de base de datos. Introducción. El administrador de base de datos es la persona responsable de los aspectos ambientales de una base de datos. El diseño lógico y físico de las bases de datos, a pesar de no ser obligaciones de un administrador de base de datos, es a veces parte del trabajo. Esas funciones por lo general están asignadas a los analistas de base de datos o a los diseñadores de base de datos. En lo general, lo más importante de un administrador de base de datos incluye recuperabilidad, integridad, seguridad, disponibilidad, desempeño, desarrollo y soporte a pruebas. Deberes. Los deberes de un administrador de base de datos dependen de la descripción del puesto, corporación y políticas de tecnología de información. Por lo general se incluye recuperación de desastres, respaldos y pruebas de respaldos, análisis de desempeño y optimización, y algo de asistencia en el diseño de la base de datos. Integridad. La integridad de una base de datos significa que la base de datos o los programas que generaron su contenido incorporen métodos que aseguren que el contenido de los datos del sistema no se rompa, así como las reglas del negocio. Por ejemplo, un distribuidor puede tener una regla la cual permita que solo los clientes individuales puedan solicitar órdenes. A su vez, cada orden identifique a uno y solo un proveedor. Seguridad. Seguridad significa que la capacidad de los usuarios para acceder y cambiar los datos de acuerdo a las políticas del negocio, así como las decisiones de los encargados. Al igual que otros metadatos, un sistema gestor de base de datos relacional maneja la seguridad en forma de tablas. Disponibilidad. La disponibilidad significa que los usuarios autorizados tengan acceso a los datos cuando lo necesiten para atender a las necesidades del negocio. De manera incremental, los negocios han ido requiriendo que su información esté disponible todo el tiempo, 7x24 o 7 días a la semana, 24 horas del día. La industria de TI ha respondido a estas necesidades con redundancia de red y hardware para incrementar las capacidades administrativas en línea. Rendimiento. El rendimiento significa que la base de datos no cause tiempos de respuesta poco razonables en sistemas muy complejos cliente-servidor y de 3 capas. La base de datos es solo uno de los elementos que determina la experiencia de los usuarios en línea y los problemas desatendidos. El rendimiento es una de las mayores motivaciones de los administradores de base de datos para coordinarse con los especialistas de otras áreas del sistema fuera de las líneas burocráticas tradicionales. Algunos roles del personal de IT relacionados con la administración de base de datos son programador de aplicaciones, administrador del sistema, administrador de datos y arquitecto de datos. Las funciones del DBA incluyen definición del esquema. Al compilar las sentencias DDL, resultan tablas que son almacenadas permanentemente en el diccionario de datos. Definición de la estructura de almacenamiento y del método de acceso. Estructuras de almacenamiento y métodos de acceso adecuados que se crean escribiendo un conjunto de definiciones que son traducidas por el compilador del lenguaje de almacenamiento y definición de datos. Modificación del esquema y la organización física. Las modificaciones tanto al esquema de la base de datos como a la descripción de la organización física del almacenamiento se logran escribiendo un conjunto de definiciones que son usadas bien por el compilador de DDL o bien por el compilador del lenguaje de definición de datos. Concesión de autorización para el acceso a los datos. Esto para regular qué partes de la base de datos van a poder ser accedidas por varios usuarios. Especificación de las restricciones de integridad. Las restricciones se mantienen en una estructura especial del sistema que consulta el gestor de la base de datos cada vez que tiene lugar una actualización en el sistema. Conclusión. Se puede concluir que las funciones de un administrador de base de datos son variadas dentro de su ramo y también pueden llegar a ser no consideradas de buena forma por algún otro tipo de personal en un área de trabajo, ya que pueden llegar a no respetar sus deberes como los administradores y perjudicarlos a realizar acciones que no son de su ámbito, y además pueden ser acciones que no son de buenas para el lugar donde trabajan o donde se encuentran administrando la base de datos.